estoy en estado de negación yo misma, porque es que yo no puedo creer que la doctora Muhammad vaya a hacer semejante papelón, que salga en un consejo de ministros llorando, ¿no? Rasgándose las vestiduras diciendo que ella, no se puede sentar con Armando Benedetti en la misma mesa, y 3 doritos después, entonces está dispuesta a volver a la misma mesa con Benedetti. Es decir, tengo un feminismo, pero si no les gusta aquí les presento este otro. Es decir, no me siento con Armando Benedetti si es jefe de gabinete, pero si es ministro del Interior, sí me siento. ¿Qué es eso, por amor a Dios? Yo sí le pediría a la doctora Muhammad, a quien respeto, la verdad. A mí ella me parece una mujer técnica en su área, una mujer conocedora, una mujer seria, pero yo le pido a ella que honre la lucha de las mujeres y que no vaya a hacer ese papelón, porque de nuevo, sería una gran decepción para millones de mujeres. Es que yo les digo una cosa, Gustavo Petro utilizó a las mujeres, nos instrumentalizó como un discurso absolutamente vacío. Se aprovechó de esas ganas de las mujeres en Colombia de ver una Colombia distinta, de ver una revolución tranquila, de ver una transformación en las maneras de hacer política, de ver un cambio en el paradigma machista que mata a más de 800 mujeres al año por feminicidios. Esas mujeres son las que tienen el dolor de haberle puesto la confianza y el voto a un proyecto político que apenas llegó al poder nos traicionó, porque muy lejos de luchar realmente por una Colombia segura para las mujeres, lo que ha hecho es premiar la patanería, premiar a los machistas, atornillar a los misóginos, y ahora, como si fuera poco, pretenden imponernos a las mujeres que tenemos esta causa y que tenemos esta lucha, tenernos que sentar con un presunto maltratador como lo es Benedetti. No estoy dispuesta, no lo voy a hacer, y sé que a Gustavo Petro le importa 3 pepinos, me perdonan la expresión coloquial, porque él ya decidió que su relación con el Congreso... que su relación con el Congreso no depende en absoluto de lo que opinen las mujeres congresistas. Él ya sabe que su relación con el Congreso va a ser a punta de puestos, de ministerios, de contratos y de burocracia. Entonces, probablemente le importe 3 pepinos, pero nosotros dejamos constancia ante el país, ante la historia, de que de ninguna manera le vamos a alcahuetear al presidente Petro que nos venga a imponer un machirulo en el Congreso. No lo vamos a aceptar. Un machirulo es Armando Benedetti, que se quedó, me da la impresión, ya esto queda efectivamente como una constancia de un grupo de mujeres desde el Congreso de Colombia. Doctora Juinao, gracias. Muchas gracias a ustedes, Néstor. Felipe, yo creo que ya lo de Benedetti ya no tiene reversa, ¿verdad? No, ¿cuánto duró esta entrevista, Néstor? 6 minutos, Felipe. Bueno, con todo respeto por la doctora Katy, pero acabamos de perder 6 minutos porque esto ya se fue así. Sí, de acuerdo, Felipe, yo creo que ya... Pueden llegar 6, 10, 20, 30 cartas, 50, esto ya se les fue así. Felipe, publicada la hoja de vida, tomada la decisión política, no veo posibilidades de reversa. No, Néstor, más reversa tiene un río, de ¿no? las mujeres. Ahora, pero fíjese que ella lo reconoce, ella dice, a él no le importa, pero nosotros tenemos que dejar una posición histórica. Y creo que lo mismo ha hecho la defensora del pueblo, la doctora Iris, y creo que además eso devela que el machista y el que maltrata a mujeres no es solamente Armando Benedetti, sino Gustavo Petro, no solamente porque lo nombra, sino porque lo ha demostrado, insultando a las periodistas, diciéndoles muñecas de la mafia, con sus actos, y con ese nombramiento reafirma que el machista y el misógino es el señor presidente de la República. No la tiene tan fácil el presidente Petro y el ministro Benedetti con algunos sectores en el Congreso, es decir, si bien Benedetti tiene una interlocución fluida con diferentes personas y sectores, lo demostró la semana pasada en la Cámara con más de 100 representantes que se reunió, tendrá un sector que le va a oponer resistencia va a haber debates y va a haber comentarios. Es muy probable que Benedetti, Felipe, se posesione a finales de esta semana o a comienzos de la otra más tardar. Imagínese cuando Benedetti comience a ir a los debates parlamentarios. ¿Se saldrán las mujeres que están protestando? ¿Cómo va a ser eso? Pero miren esto. ¿Qué va a hacer? Yo creo, Néstor, que va a llegar con la chequera, hombre. Yo escucho y me parece muy legítima las preocupaciones de las mujeres congresistas que se expresan en esa carta, pero Néstor, yo la verdad hace
no sé, no tengo memoria de un ministro del Interior que tuviera 7 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esa es la verdadera preocupación para el gobierno y para cualquier persona que hoy trate de construir una interlocución política con Armando Benedetti. No solo los escándalos que lo rodean en torno a violencia de género, el país entero escuchó los audios de cómo se refería a la hoy canciller de Colombia, Laura Sarabia, en los términos más despectivos, y los escándalos de Madrid con su esposa, en fin. Pero realmente lo que debería preocupar absolutamente a todo el mundo son los escándalos de corrupción. Es que el ministro de la política hoy se encuentre inmerso en 7 investigaciones en la Corte. Por supuesto, no hay ninguna decisión aún, no se le puede condenar hasta que no haya una decisión definitiva, pero eso es de la mayor gravedad para la interlocución política, para la relación con las Cortes. Que recordemos que el ministro del Interior no solo tiene que conseguir votos en el Congreso, es el llamado a mantener una constructiva relación con las Cortes, entiéndase, con el Consejo de Estado, a quien le realiza consultas permanentemente. Se vienen elecciones en la Corte Constitucional por parte de ternas del presidente. Es decir, yo aquí veo, y también con los medios de comunicación, con los empresarios del país, es decir, el ministro del Interior es el llamado a integrar a todos los sectores de la sociedad y del Estado con el gobierno del Ejecutivo. Y yo veo a Armando Benedetti con unas enormes dificultades de interlocución ahí. Miren, Néstor, apliquémosle a Benedetti. Ahora también hay que decir, Aurelio, que el petrismo está todo, curiosamente, las mujeres y los hombres petristas defendiendo el nombramiento de Benedetti, ¿no? Graduándolo como un gran operador político, que es la nueva calificación. Señor Aurelio. El nuevo nombre de los politiqueros, como he venido diciendo ya acá. Y el pacto histórico lo está haciendo, como se dice, sin escrúpulo y sin asco, en defensa total a Armando Benedetti. Esto ya se quedó así. Benedetti, apliquémosle la de Samper, aquí estoy y aquí me quedo. Petro no va a modificar. ¿Usted cree que Petro ahorita, por la carta de las muy respetables congresistas, decir, sí, me equivoqué, venga, no, yo no, ya, eso está jugado hace mucho rato. Eso Néstor, es que mire, es mucho más. Hay que registrar la noticia. Yo estoy de acuerdo. Es mucho más que Benedetti. Hay que registrar la noticia y punto. Estoy de acuerdo que Benedetti ya se quedó. Digo, estos son constancias, efectivamente, de cómo puede ser el manejo. Porque, por otro lado, dicho que se quedó, también hay que decir, esta interlocución política es a lo que llega Armando Benedetti. Señor Andrés. Pero lo de Benedetti es apenas un símbolo de una decisión mucho más, digamos, de mayor dimensión que está tomando el pacto histórico en Colombia, y es: nos vamos a tragar los sapos que sea necesario con tal de poder hacer una campaña presidencial exitosa, poder hacer una campaña Congreso exitosa, es decir, garantizar la supervivencia del proyecto. Estamos dispuestos a que el presidente incluso nos humille en televisión nacional y luego volvemos ahí con la cabecita abajo, porque lo importante, y creo que esa es una carta que se está jugando hábilmente el presidente Petro, es decirle a todo este grupo, ustedes no quieren acaso, o ustedes quieren acaso que aquí vuelva a gobernar la derecha. No, tenemos que seguir unidos para que podamos conservar esto que hemos ganado y podamos mantener este terreno que hemos conquistado. Y creo, Néstor, que eso, pues con todo y lo criticable que sea desde muchos puntos de vista, políticamente es una fortaleza que ese sector tiene y que seguramente va a poder aprovechar en las elecciones, Néstor. 7 de la mañana, Néstor, 8 minutos. Señor Héctor, sobre Benedetti. No, mire, yo creo que, bueno, como ya lo han dicho aquí, en realidad Benedetti le genera problemas al gobierno, digamos, y no le sirve para sumar gente. Claramente va a ser un ministro del Interior que en el Congreso va a encontrar resistencia. De estas 7 mujeres, por supuesto, ya ellas la dijeron, además hay mujeres que son muy activas y que utilizan muchos símbolos, y me imagino que cuando llegue Benedetti van a haber carteles y cosas de ese estilo que van a dificultar aún más la relación ya difícil que el presidente tiene con el Congreso. Pero yo veo además que por la recomposición que está haciendo el presidente, bueno, recomposición es una manera de decirlo, de su gobierno, no ha logrado sumar un solo voto nuevo en el Congreso, Néstor. Yo no veo que alguien que estuviera resistiéndose a los proyectos de ley en el Congreso, ahora porque nombraron a la ministra de Deporte, o porque pasó cualquier cosa, o porque nombraron al propio Benedetti ministro del Interior, esas personas ahora van a votar con el gobierno. No hay un solo congresista, ni en el Senado ni en la Cámara, que hubiera estado contra el gobierno, que ahora esté con el gobierno, y no hay posibilidad de que pase a estar con el gobierno. La correlación de fuerzas va a seguir idéntica antes del remesón
que después del remesón. Y una última cosa. Señor. Yo sí insisto en mi interpretación. El nombramiento de Benedetti en el Ministerio del Interior es un triunfo del sindicato, de las personas que se oponían a que Benedetti fuese el intermediario entre el presidente y su equipo de gobierno. Ellos lo que pedían es que lo sacaran, no del gobierno, sino que lo sacaran de esa intermediación y de la Casa de Nariño, y lo sacaron. No, eso no es cierto. Ellos no querían, ellos dijeron que lo sacaron, que no se sentaban en la mesa con Benedetti, Héctor, y van a estar sentados en la mesa con Benedetti. Pero bueno, pero además es el interlocutor del Congreso ahora, es mucho peor, porque no hay control sobre lo que él diga, o sea, él se vuelve el vocero político del gobierno. Que como Felipe, el país todos vimos ese Consejo de Ministros diciendo, no me siento con Benedetti, si está Benedetti no estoy yo. Y ahí se quedaron todos. Néstor, Alexander López se quedó, pero Francia Márquez se quedó. Pero es que esa es la dignidad. Porque Alexander López de pronto no se queda. De los petristas, esa es la dignidad de los petristas del gobierno. Yo no entiendo por qué seguimos aterrados porque Benedetti es el ministro del Interior. Si es que aquí ya perdieron toda vergüenza y todo escrúpulo. Un pulso perdido por alguien cercano al presidente en esta pelea muy fuerte es el de Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez fue quien reveló los supuestos vínculos del hoy ministro Benedetti con Papá Pitufo en el Consejo de Ministros de hace 3 semanas. Y resulta que hoy y ahí giro, siguen. No, pero no solo eso. Es que es el sector interior, es el presidente de la Junta Directiva. Va a ser el jefe de Augusto Rodríguez como ministro del Interior, porque la Unidad Nacional de Protección depende de Augusto Rodríguez. Claro, preside la Junta Directiva del Interior. Ese pulso sí está por resolverse y es muy importante. Con un dato adicional que dicen que Augusto Rodríguez ni siquiera quiso presentar la carta de renuncia, ¿no? Fue como, écheme si quiere. Lo cual en realidad es una... Organizacionalmente tiene como jefe a Armando Benedetti porque la UNP depende del Ministerio del Interior. Pero todo esto lo que revela... Ese va a ser una buena película, Felipe, para ver cómo va a ser una reunión entre Armando Benedetti y Augusto Rodríguez de la UNP. Pero Néstor, todo esto lo que revela es que la preocupación principal del presidente Gustavo Petro no es, como se ha dicho todo el tiempo, que son los secretos de Benedetti. Por supuesto, debe haber cosas que conozca, pero si alguien conoce todo del presidente Gustavo Petro es Augusto Rodríguez. Aquí esto lo que demuestra es que el sacrificio del presidente que está haciendo con sus sectores de izquierda, con todos los escándalos que representa nombrar a Benedetti, es porque está convencido que es la mejor apuesta para armar lo que él ha llamado el Frente Amplio para el 26. Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos. A propósito de la nueva ministra de Deporte, Felipe, tengo un dato nuevo. Me escriben desde la Casa de Nariño, la ministra se llama Patricia Duque Cruz, ¿cierto? Sí. Cuya hoja de vida fue publicada esta madrugada, pasada las 5 y pico de la mañana. Pero mire, ella había movido, antes de que usted nos cuente el dato, ella trabajó con Hipólito Moreno en el Consejo de Bogotá, eso es partido de la U. Ella trabajó en la Superintendencia de Servicios Públicos en el gobierno del presidente Santos, fue superintendente de Servicios Públicos, aparentemente llega de la mano de Juan Fernando Cristo. Trabajó en otra superintendencia con César González y ahí le perdimos el rastro. Agréguele otro, Felipe, porque esto es lo que quiero contarle a los oyentes, porque estoy intentando rastrear políticamente a quién representa la nueva ministra de Deporte. Y entonces veo que ha tenido nexos, por ejemplo, con Ovidio Claros, que es hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, sí, esposo de la representante Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde. Y entonces que es cercano a Olga Lucía Velázquez de los Verdes, y que es cercana a Juan Fernando Cristo, y que es cercana a un sector del Partido Liberal. Me escriben desde la Casa de Nariño y me dicen que no, que la doctora Patricia Duque fue propuesta por un sector conservador, de conservadores de la Cámara de Representantes, que son los cercanos hoy al gobierno del presidente. Por los 18 que estuvieron la semana pasada a manteles en la Casa de Nariño. Es que recuerden, Néstor, que esa cuota era ya del Partido Conservador, es decir, entonces, se la mantienen, pero en cabeza de otra figura. Claro, son los mismos que habían puesto a la ministra anterior, que no me acuerdo cómo se llama, los mismos, exactamente los mismos, son María los que Constanza la proponen. García. Que es donde se dice, no, esa era de Luz Cristina López. Luz Cristina López. Que es donde le digo que los cambios no sirven de nada. Es difícil aprenderse los nombres, es difícil, la verdad, porque los cuando uno se los está aprendiendo, se los cambia. Ricardo, usted los que es el cambios no suman deportivo, nada. ¿me quiere decir quiénes han sido los ministros de deporte de este gobierno? No, mire, empezó con Marisabel Urrutia. Sí. La segunda no recuerdo el nombre porque fue tan fugaz. La tercera, Astrid, la de los Panamericanos. Exactamente, con la que perdimos Astrid los Panamericanos. Después, después vino Luz Cristina López. Luz Cristina López. Sí.
Exactamente. Y ahora sin ayuda usted no es capaz de decirme quiénes han sido. No, es que mire, han durado es que es imposible. En 2 años y medio. Han durado menos de 10, 11 meses. En 2 años y medio vamos a tener otra ministra. No, y claramente al presidente las metas del tema deportivo no le interesan para nada. O sea, ahí lo misional del ministerio es lo de menos. Lo importante es poner a alguien que le sirva para otras cosas. María Consuelo, Néstor, permítame un detalle a propósito de esto. Estamos a menos de un mes de que haya un parón total en la operación de las federaciones deportivas en Colombia. No hay un solo peso en caja. Es decir, este tema de no reembolsar será una de las tareas grandes para la nueva ministra. Estás escuchando Blue Radio. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El gobierno acaba de anunciar el nombramiento de Patricia Duque Cruz. Será nueva ministra del Deporte. Acaban de publicar su hoja de vida, que es la manera de protocolizar los nombramientos. Anoche publicaron la hoja de vida de Benedetti. Esta madrugada se está publicando la de ella, la hoja de vida de Patricia Duque Cruz, que es una mujer cercana a un sector del liberalismo que va a tener cuota en este gobierno, ese sector de parlamentarios, de representantes a la Cámara, todavía cercanos al gobierno del presidente Petro. El presidente intentando armar lo que han llamado el Frente Amplio, es decir, un sector del petrismo, del pacto histórico, más pedacito del partido de la U, del pedacito del sector conservador y de diferentes partidos minoritarios. Este nombramiento de la ministra de Deportes, repito su nombre, hoy trabaja como asesora en el despacho del Contralor, es un síntoma del giro político que está tomando el gobierno. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Anoche tarde la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Benedetti, que será definitivamente contra viento y marea ministro del Interior, a pesar de la rebelión política que hubo dentro del gobierno y a pesar de la rebelión política que sigue por fuera del gobierno. Críticas que encabezan esta mañana 7 congresistas mujeres, que en algún momento fueron algunas de ellas petristas, que anoche le envían una carta al presidente Petro diciéndole que están en desacuerdo, que reconsidere la hoja de vida de Benedetti por razones de género, que es violencia contra la mujer, pero también por temas de corrupción, y mencionan, por ejemplo, delitos que investiga la Corte Suprema de Justicia de Benedetti: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 7 procesos que están andando contra Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 20 minutos. Oye, el bordillo es mucho más que el borde de una acera.
en la costa Caribe, es la tribuna popular donde la vida se conversa, el punto donde las historias se encuentran y los recuerdos se quedan a vivir. Es donde la gente se sienta sin afán, donde la brisa refresca las charlas y la cotidianidad se disfruta con calma. Pero así como el Caribe tiene su bordillo, cada ciudad tiene su propio espacio de nostalgia y de encuentro. Bogotá tiene su ciclovía, Medellín su Parquelleras, Cali su Boulevard del Río, Pasto su Plaza Nariño. Son sitios donde la vida pública se hace íntima, donde la gente no solo ve la ciudad, sino que se reconoce en ella. A veces pensamos que la nostalgia es mirar atrás con tristeza, como si lo bueno ya hubiera pasado, pero estos espacios no nos recuerdan lo que se fue, sino lo que sigue vivo en cada uno de nosotros. Pero estos espacios permanecen, los rostros cambian, las calles se transforman, pero cuando volvemos a sentarnos ahí, en ese lugar de nostalgia, algo en el alma se reacomoda, como si ese espacio nos reconociera antes de que nosotros mismos llegáramos a él. No nos llama para lamentarnos, sino para recordarnos que seguimos aquí, que la historia sigue escribiéndose y que siempre hay un lugar para ti y para mí. Son esas esquinas donde aprendemos a hablar, donde aprendimos a escuchar. Yo inmediatamente pienso en las del barrio Olivo, en Santa Marta, donde los niños oyeron las historias de sus abuelos. En Barranquilla, donde muchos aprendieron a amar el carnaval, donde aprendieron a rematar con chiste, con elegancia, y entendieron que la palabra bien dicha tiene más fuerza que cualquier otra cosa. Es donde la vida se narra con gracia y la memoria colectiva se transmite sin manuales ni discursos. El bordillo se convierte siempre en un espacio de nostalgia. Y quisiera yo que tú recordaras cuál es tu espacio de nostalgia, cuál es ese lugar al que llegas e inmediatamente conectas con tu pasado y con tu identidad. Así que si alguna vez sientes la necesidad de saber quién eres, vuelve a ese lugar. Yo definitivamente volvería todos los días a las esquinas del barrio Olivo en Santa Marta. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:23, momento para hablar de los deportes, momento para hablar de la Liga. Todo pintaba en Barranquilla tras el gol de Carlos Vaca para una linda fiesta en el día del regreso de Teófilo Gutiérrez al equipo Tiburón. Gran cabezazo de Vaca, locura en el Metropolitano, pero no. Envigado encontró con Garcés en la media distancia un golazo para vencer el arco de Santiago Mele y luego Cuervo en una buena combinación marcó el 2-1 para el conjunto naranja. Llegó del banco Teo, explotó la tribuna, todos pensaron que iba a llegar la claridad en el juego y sí, pidió el balón, tuvo mando, se asoció con Vaca, con Chará, es decir, el famoso bachateo empezó a funcionar, pero no llegó el gol. Incluso al 90+5, un centro de Teo por poco termina en anotación del conjunto Tiburón. Al final, un sinsabor, derrota para el equipo del técnico Farías, que pintaba para ganar y asumir el liderato. No, perdió en casa 2-1 y ahora es octavo en la tabla. Así es nuestra liga, que tiene al comando al Once Caldas de Manizales con 12 puntos, le escoltan América, Medellín y Cali con 11, con 10 están Nacional, Millonarios y con 9 unidades, cerrando el grupo de los 8, aparecen Tolima y Junior de Barranquilla.
Hoy el Deportivo Pasto enfrentará en el sur del país al Unión Magdalena por la fecha 6. A ver y cómo pinta para el Ciclón, que también está en la puja de sumar puntos para alejarse del tema del descenso. Hoy Copa Libertadores, Santa Fe enfrentará en Bogotá al Deportes Iquique. Les decíamos, lo hará en el Estadio Metropolitano de Techo. Recordemos que habrá conciertos esta semana de Shakira en el Campín y por eso no podrá utilizar su habitual casa. 2-1 está abajo en la serie el equipo bogotano. Tiene una tarea fundamental, remontar. Si gana por tan solo un gol de diferencia, todo se definirá en cobros desde el punto penal, es decir, en serie de penales. A ver si logra conseguir una victoria contundente ante un muy humilde rival que logró superarlo en condición de visitante. Así que tiene esa deuda el equipo del profe Peirano, que esta semana se blindó, que no tuvo contacto con los medios de comunicación y que busca fundamentalmente avanzar a la fase 3 de la Libertadores, en la que se vería las caras, en caso de superar a Iquique, ante Boca Juniors o Alianza Lima de Perú, que hoy también jugarán. Arriba en la serie están los peruanos, que derrotan a los argentinos 1-0. En el radar de los colombianos por el mundo, la noticia es Hernán Darío Bolillo Gómez, nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor de El Salvador. A sus 69 años de edad, el profe Bolillo Gómez vuelve a una selección absoluta. Hoy habrá conferencia de prensa, será presentación oficial del técnico colombiano, que fue mundialista como entrenador, con Colombia en Francia 98, con Ecuador en Corea y Japón 2002 y con Panamá en Rusia 2018. Claro, también asistió a Copas del Mundo como asistente técnico del profe Pacho Maturana en Italia 90 y Estados Unidos 94. Y en su radar de selecciones nacionales hay que sumar también los procesos frente al combinado de Guatemala y la selección de Honduras. El Salvador será su nuevo reto. Salvador, que tiene en su historia 2 presencias mundialistas, en México 70 y en España 82. Sí, añejos momentos para el fútbol salvadoreño. Son ya 42 años sin mundiales y ese es el reto que asume el Bolillo Gómez como nuevo seleccionador. Y en la Copa América de Fútbol Playa está Colombia, en Chile, el torneo que se está jugando con la figuración de nuestra selección nacional. Empató 5-5 Colombia con Uruguay, perdió con los charrúas por penales y ahora es tercera en la tabla. Por encima está Chile y Uruguay. Y buenas noticias para el tenis. En el WTA 500 de Mérida, Emiliana Arango del equipo Colsanitas avanzó a octavos de final. Ahora se medirá a la argentina superó mejor a la argentina María Lourdes Carlé con parciales 6-2 y 6-3. Ahora espera por nueva rival ya en octavos de final. Recordemos que Emiliana Arango viene de ser campeona en el WTA 125 de Cancún en suelo mexicano. 7:27, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Radiografía de violencia que vivimos los colombianos el año pasado y que reveló la ONU. 72 masacres, 51.000 desplazamientos forzados y tristemente 216 casos de reclutamiento forzado de niños, particularmente indígenas o integrantes de la comunidad afrodescendiente. En el listado de víctimas están 2 niños que fueron torturados y asesinados en Guaviare después de ser reclutados, de un joven en Chocó que se suicidó para evitar el reclutamiento y de una niña en Caquetá que cayó a un campo minado mientras caminaba hacia su escuela. Todos esos crímenes se dieron bajo la sombrilla de la paz total, que ha significado un claro deterioro de la seguridad para regiones como el Catatumbo, que esta mañana se queja y está en medio de desazón porque levantaron el puesto de mando unificado sin que de momento haya una respuesta clara a la difícil situación humanitaria que viven allí, o el Chocó o el sur de Bolívar, desde donde están en este momento saliendo desplazados por la violencia hacia Medellín. Son las escenas que deja la guerra en Colombia y que no han merecido una sola mención del presidente Gustavo Petro, que se echa discursos y saca trinos porque sí y porque no. Preocupación por el gas natural, ahora por cuenta del anuncio de Canacol Energy, que es la tercera compañía que más produce gas natural en Colombia y que notificó en las últimas horas una caída de hasta el 10%
en sus volúmenes de venta para este año, entre 140 y 153 millones de pies 7 de la mañana, 29 minutos. La Presidencia de la República publica una fotografía de una reunión de anoche. El presidente Gustavo Petro con casi toda la junta directiva del Banco de la República, que tenía por objeto ¿qué tema, Víctor? Néstor, es que no solo fueron firmados los decretos nombrando oficialmente a los 2 nuevos codirectores del Banco de la República designados por el Gobierno Nacional, recuerde los nombres, Laura Moisá y César Giraldo, sino que anoche, y es la foto que usted estaba mencionando, el presidente Gustavo Petro se reunió con ellos, con los 2 nuevos integrantes, en un consejo económico, en el que participaron también, y ahí se ve en la fotografía, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, el ministro de Comercio, también se alcanza a ver, el doctor Luis Carlos Reyes, y el superintendente financiero de Colombia. Recordemos que desde hace meses el gobierno viene, el profesor Ferrari, el gobierno viene votando dentro de la Junta del Banco por reducciones más fuertes en las tasas de interés frente a las que se han registrado. Y con estas 2 designaciones buscaría el gobierno obtener, Néstor, mayorías en la Junta para que se puedan acelerar las reducciones en los intereses. Este viernes sesionará la Junta con los 2 nuevos integrantes, pero no será una reunión para tomar decisiones de política monetaria o de tasas de interés de acuerdo con el cronograma. Esa votación sobre tasas de interés se dará en marzo. Pero si usted mira bien, en la parte derecha hay una mujer como con la cabeza un poco recostada, de pelo corto, tomando notas muy atentamente. Sí. Yo no sé si, no se me parece mucho, pero yo no sé si es la doctora Olga Lucía Acosta, también integrante de la Junta Directiva del Banco de la República. A ella también la postuló el presidente de la República, ¿no? Sí, apenas Petro. Llegó el presidente Gustavo Petro, cuando estaba el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Ella fue la primera designada en la Junta Directiva del Banco de la República como codirectora por parte del actual gobierno. ¿Por qué el presidente Petro hace una reunión solamente con sus amigos de los integrantes de la Junta del Banco de la República, con los puestos por él, no con toda la Junta del Banco de la República? Pues Néstor, si es la doctora Olga Lucía Costa, a mí se me parece mucho, usted me puede confirmar entonces que sí es ella, es un mensaje muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque ahí habrían estado sentados anoche, en la reunión de anoche con el presidente Petro, la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República, con la que podría eventualmente tomar decisiones afines al gobierno. ¿Por qué? La Junta Directiva está integrada por 7 integrantes y ahí en esa foto estarían 4 de los 7, es decir, la mayoría conformada por el gobierno nacional. Uno, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, él tiene puesto y tiene voz y voto, además es el presidente de la Junta Directiva. Es el de la derecha, el de barba al fondo. El de barba al fondo, muy cerquita al presidente Gustavo Petro. Ese es el primer integrante. Los otros 2, los nuevos, Laura Moisá y César Giraldo, que están en la parte izquierda del presidente Gustavo Petro. Que entran por Roberto Steiner. Y el doctor Jaime Jaramillo Vallejo. Jaime Jaramillo Vallejo, que se fueron de la Junta Directiva. Y la cuarta integrante que habría estado en esa reunión anoche sería la doctora Olga Lucía Acosta. Y seguramente, Néstor, estaban hablando anoche sobre las futuras decisiones del Banco de la República, que recuerde usted, en la última reunión de política monetaria decidió mantener estable, congelar las tasas de interés pese a que el gobierno había votado por en esa foto, Néstor, hay 4 votos de la Junta Directiva del Banco de la República. Claro, y esa es la inquietud. Sí, claro, pero que no alcanza para mucho, ¿no, Néstor? Yo los invito a que lean la columna del doctor Néstor Humberto Martínez, que fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y gran opositor de este gobierno, el domingo en El Tiempo, dando un parte de Él no fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Héctor. No sé, bueno, pero ok, está bien. Él no fue secretario. Eso no es lo importante. Él fue superintendente bancario, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, lo que quiero decir es que da un parte de tranquilidad en relación con el tema de la Junta Directiva del Banco de la República por varias razones. Pues la primera, porque, pues digamos, los economistas ortodoxos se sienten cómodos con la doctora Olga Lucía Acosta, que en realidad, pues no la puso ha hecho un muy buen papel, sino
sino el ministro Campo. De otra parte, y sobre todo una cosa muy importante, Néstor, en la Junta Directiva del Banco de la República se requieren unas mayorías calificadas para unos determinados temas. Por ejemplo, para el que más asusta a los economistas, que es la emisión monetaria. Sí, la emisión monetaria se requiere unanimidad. Entonces no hay ningún peligro de que la Junta tome una decisión que parezca loca o tal vez solamente la de la baja de intereses. La precisión que iba a hacerle Héctor es Néstor Humberto Martínez. ¿Le parece poquito, Héctor? Sí. Que hagan mayorías para acelerar la velocidad en que bajen las tasas de interés. Si técnicamente de pronto no sea el momento para hacerlo, hay cosas, hay algunas dudas, algunas preocupaciones inflacionarias. Y si por instrucción eventualmente, yo tampoco desconfío, por ejemplo, de la doctora Olga Lucía, ella ha jugado un papel muy importante. De hecho, en ciertos momentos se ha separado de la intención que ha tenido el gobierno nacional dentro de la Junta. Semana dijo que ella ha sido independiente, que ella no le impone ningún presidente sus posturas. Adicionalmente, si hubiera algo oculto, pues no publicarían ellos mismos la fotografía del Consejo Económico. Es que además recordemos, Néstor, o sea, si quisieran manipular la Junta, pues lo hacen a manteles y en privado, no harían esto. Es un Consejo Económico que trabaja otro tipo de temas, entre otros, recordemos, temas de con los integrantes de la Junta. Un Consejo Económico, Luis Ernesto, se hace con todos los integrantes de la Junta del Banco de la República. Con el gerente de la Junta. No con un pedacito. Pero bueno, queda hecha la pregunta, y me parece que es una pregunta válida, Luis Ernesto, salvo opinión en contraria, de por qué no fueron todos, sino fueron unos integrantes de la Junta Directiva, porque no es un Consejo Económico, usted no hace una reunión con unos apartando a otros. Pero lo que es cierto, Néstor, es que ese Consejo Económico, insisto, no solo trata temas de competencia directa del Banco de la República como la modificación de las tasas de interés. Ese Consejo Económico trabaja temas también de comercio exterior, arancelario, por ejemplo, está relacionado con el Consejo Superior de Comercio Exterior. Ahí vimos también al ministro de Comercio Exterior, y ahorita creo que analizar, por ejemplo, a temas arancelarios es lo más pertinente, con lo que está haciendo Trump en el mundo, Europa, etcétera. Es decir, hay muchos temas distintos a conspirar, pues, para acabar con la política macroeconómica como algunos. Pero fíjese que yo en cambio... He preguntado públicamente por qué solamente con uno de los integrantes de la Junta del Banco de la República. Mire, de las cosas más valiosas que se establecieron con la Constitución del 91 fue la independencia de la Junta del Banco de la República. Eso le dio una tranquilidad macroeconómica a todo el país y se ha visto internacionalmente con mucho respeto. Entonces, esta reunión, que estoy de acuerdo con Luis Ernesto en que la publican, y yo no la habría publicado, sinceramente, porque cuestiona ese valor que es la independencia del banco. Ahí están sentados todos subalternos del presidente. Ahí no hay ninguna falta a la independencia. Es que los señores se pueden reunir y se reúnen en público y después deliberan con sus colegas basado en información técnica y no se viola ninguna independencia. La independencia. Pero María Consuelo, es que la independencia del banco no se mide por la oposición a las políticas económicas del gobierno. Pero si me dejan terminar de hablar, de pronto puedo expresar mi opinión. A mí me parece que en la medida en que los tres miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que están sentados ahí fueron postulados por el presidente, que todos los demás funcionarios, el superintendente y los ministros, son nombrados por el presidente, da la sensación de que el presidente lo que está es impartiendo instrucciones. Me parece que en la medida en que es un órgano independiente y ese es su valor, tendrían, para haber mermado esa percepción que tengo yo y que estoy segura que comparten muchas personas, haber invitado a toda la Junta para tener una conversación con personas que él nombró y que estaban ahí desde antes. El hecho de que sean todos nombrados o postulados por el presidente le quita el halo de independencia a la reunión. Estos dos primeros años, María Consuelo, es la primera vez que se publica la fotografía sin decir cuál era el tema de la fotografía la instrucción del presidente de la República. En los 30 años que lleva la Junta Directiva del Banco de la República, estos 2 años que tenemos es la primera vez en que la mayoría de los miembros de la Junta se oponen a las políticas económicas del gobierno. En los 28 años restantes, los gobiernos siempre tenían la mayoría. Tenían algunas diferencias
diferencias en relación con la tasa de interés. Esa discusión la tuvieron prácticamente todos los presidentes con la junta directiva. El presidente Duque, el presidente Santos, el presidente Samper, prácticamente todos tuvieron la misma discusión con la junta directiva del Banco de la República, a pesar de que tenían la mayoría y total sintonía en materia de política económica. Ya tiene la mayoría, claro, por eso, pero llevábamos 2 años y medio, así. Y es que pero es que eso es lo que quiero decir. El hecho de que el gobierno tenga la mayoría afín en el Banco de la República no quiere decir que el Banco de la República deje de ser independiente. Es que eso de estar hablando mal de las instituciones nos hace daño. A las instituciones hay que defenderlas. Yo no estoy hablando mal de las instituciones hay que defenderlas independientemente de si tienen una mayoría que a uno le gusta o no, porque las instituciones son las que nos defienden, como está demostrado. Y un datico, Néstor, efectivamente mi memoria estaba bien. Néstor Humberto Martínez formó parte de la primera junta del Banco de la República, después de la creación presidente Gaviria. Inmediatamente se creó la junta directiva, así después de la Son las 7 de la mañana, 39 minutos. En segundos, aquí en Mañanas Blue, desde Morales, su alcalde, con la historia del increíble atentado terrorista de ayer. Estás escuchando Blue Radio. El alcalde Carlos Fernando Galán abrió una puerta, una esperanza, una pequeña posibilidad para que termine el racionamiento de agua, una medida que está a punto de cumplir 1 año. Cuando empezaron los cortes de agua. Según los últimos reportes del acueducto de Bogotá, el sistema Chingaza, que recordemos es el que está conformado por los embalses de Chuza y San Rafael, amanece al 41% de su capacidad. En la práctica esto quiere decir 5 puntos porcentuales por encima del famoso día cero, que era esa medida que de haber alcanzado obligaría a aumentar el racionamiento porque aumentaba la crisis. 36% era el famoso día cero. Hoy el sistema Chingaza está al 41% de su capacidad. Es por eso que en una entrevista con Canal Capital el alcalde Galán dice que las condiciones para dar por superado el problema de agua en Bogotá, es cierto, no están del todo resueltas, pero si llueve como los pronósticos y si el comportamiento de agua en Bogotá se comporta en febrero y en marzo como en los últimos 3 meses y los afluentes, es decir, esos ríos o riachuelos que llevan el agua a Chingaza, están por el 90%. El ataque terrorista ayer en Morales, Cauca, una motobomba dejó 19 personas heridas, una niña de 7 años, 17 civiles, 2 policías. Hugo Mario Palomar. Néstor, los habitantes de Morales, municipio ubicado en el centro del departamento del Cauca, intentan reponerse a esta hora del ataque terrorista que se registró sobre el mediodía del lunes en pleno centro del pueblo, cuando los niños salían del colegio. Una motocicleta bomba explotó en pleno parque principal frente a la estación de policía. Acaban de poner una bomba ahorita en Morales, estamos en Morales, ahorita la acaban de poner, hay unos heridos. Los niños, estudiantes y la multitud que se encontraba a esa hora en el centro de Morales, en medio de la confusión que generó la explosión, corrieron por las calles para buscar refugio en las viviendas del pueblo. La explosión causó heridas a 2 policías y a 17 civiles que estaban cerca del lugar del atentado. Entre los heridos, una niña de apenas 7 años, según lo confirmó el secretario de Gobierno del Cauca. La policía señaló como responsable de este atentado terrorista a las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco, el mismo grupo criminal que en mayo del año pasado atacó la estación de policía de Morales, asesinando a 2 uniformados. El coronel Giovanni Torres Bautista, comandante de la policía de Cauca, identificó a los 3 cabecillas responsables de este nuevo ataque. El Frente Jaime Martínez se ha ensañado contra la población de Morales. Este frente ha perpetrado la mayor cantidad de acciones ofensivas contra la población civil, alias Botas, alias Zacate, alias El Paisa. Uno de sus principales cabecillas de comisión estarían detrás de estos nefastos actos. Este nuevo atentado contra Morales estaba anunciado, es lo que dicen los habitantes del municipio. Desde el año pasado las disidencias de la FARC habían amenazado con regresar y con atacar a la fuerza pública allí en Morales. Es la misma amenaza que pesa contra otras poblaciones del Cauca, según lo dice el defensor regional de ese departamento, Daniel Molano.
Le hacemos un llamado al gobierno nacional para que tenga unas acciones contundentes que nos ayude a desescalar el conflicto armado que está viviendo el departamento del Cauca. Se nos está convirtiendo en una guerra, está convirtiendo como un segundo Catatumbo. Además de los heridos, la explosión de esta motocicleta bomba allí en Morales causó daños a por lo menos una docena de viviendas y más de 10 establecimientos comerciales. Las clases están suspendidas en esa población del departamento del Cauca, Néstor. Sí, sobre este tema, Miller Hurtado es el secretario de Gobierno del departamento del Cauca. Secretario, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted y a todos sus oyentes. Un saludo muy especial en nombre de nuestro gobernador del departamento del Cauca, el doctor Octavio Guzmán. Gracias, secretario Hurtado. ¿Qué información tienen ustedes sobre los responsables de este atentado terrorista de ayer en Morales? Bueno, la noche anterior realizamos un consejo de seguridad en articulación con el municipio de Morales y todas las autoridades competentes, precisamente primero para recibir el reporte de las afectaciones, como usted lo manifestó en la introducción, más de 20 heridos, entre ellos 4 menores de edad. Estos 4 menores de edad fueron afectados con esquirlas. Una de ellas, que fue la más grave, una niña de 7 años, fue remitida a un centro asistencial de la ciudad de Popayán. Pero más de 12 menores de edad fueron afectados por aturdimiento y atendidos en el centro asistencial de Morales. Se tomaron varias medidas, como usted lo manifestó, toque de queda, ley seca, para evitar y tener unas acciones que permitan evitar otro ataque terrorista precisamente en este sitio. Ahora nos vamos a desplazar. Doctor Hurtado, ese toque de queda y esa ley seca, ¿es porque venían atentados otros en camino? Lo que pasa es que el día de ayer, por la situación, la complejidad que se presenta, había sospecha de otras motos que podrían tener explosivos, de otra camioneta, y se necesita hacerle un barrido a toda la cabecera y las veredas que quedan muy cerca a la cabecera, precisamente para evitar alguna tragedia. Entonces, por eso se tomó la decisión de tener toque de queda, ley seca, y se suspenden las clases el día de hoy y el día de mañana para que las autoridades competentes puedan avanzar en las respectivas investigaciones. Nosotros nos vamos a desplazar desde la gobernación del departamento en 1 hora para atender a las familias afectadas, porque necesitan rápidamente atención psicosocial, que es la afectación que sufren la población y que necesitan atención. Vamos con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, gestión del riesgo, porque además de las víctimas que ya mencioné, los heridos que se presentaron, tenemos también afectaciones en la infraestructura de varias viviendas, de centros comerciales que necesitamos articular con el gobierno local, de qué manera los podemos atender, Néstor. Secretario, ¿por qué las disidencias de Iván Mordisco se han ensañado contra la población de Morales? El año pasado atacaron a la fuerza pública, robaron el banco agrario, mataron policías y ahora lo vuelven a hacer, lo vuelven a intentar con esta motocicleta cargada con explosivos. ¿Cuál es el interés que tienen esos ilegales en este municipio? Pues bueno, hay que contextualizar qué pasa, en qué parte está ubicado el municipio de Morales. Morales está ubicado sobre el corredor que utilizan las disidencias de las FARC, porque por Morales nos comunicamos al municipio de Suárez, y por Suárez llegamos a Timba y por allí al Valle. Este es un corredor que se utiliza. Por este mismo corredor, sobre la cordillera occidental, podemos llegar también al cañón del Micay. Por allí nos podemos comunicar con Buenos Aires. Entonces, este es un corredor que utilizan las disidencias para movilizar su grupo, para movilizar la droga, para movilizar, porque por este sector también hay presencia de minería ilegal. Creería que por esa situación se presenta y atentan contra la población de Morales.
precisamente para tener o querer generar un camino libre para poderse movilizar. Nosotros, sí, secretario Hurtado, sobre los planes de la disidencia de las FARC, usted dice las medidas después del Consejo de Seguridad son toque de queda, ley seca, entre otras. ¿Qué información tienen ustedes de otros planes terroristas para el departamento del Cauca? ¿Dónde más pretendían poner bombas? Bueno, esa información la tenemos porque eso es resorte de la inteligencia militar, de nuestra policía, nuestro ejército. Lo que sí es que tenemos que informar que no solamente es atacado el municipio de Morales, tenemos hostigamiento constante en el corregimiento del Plateado. Después de la operación Perseo, diariamente se presentan ataques con drones, tatucos lanzados hacia la base militar, hacia la policía que se ubicó en el corregimiento del Plateado, pero con ello las afectaciones las recibe la población civil. Claro, pero la información de inteligencia les dice a ustedes o a la fuerza pública que venían más bombas. Lo que le informé hace un momento, había sospecha de que habrían algunas motocicletas cargadas con explosivos, otras motocicletas, y precisamente este es el momento que aún están las el ejército y la policía con SIGIN en la zona. Se acordonó precisamente pues para descartar cualquier otro atentado que se pudiese presentar. Pero debemos de estar alertas porque pues son varios los municipios que se presenta en una situación crítica en materia de orden público. Sí. Si nos vamos a Toribío, a Jambaló, a Corinto, Insá, Belalcázar, Silvia, Argelia, El Tambo, en fin, Suárez, son municipios. En el día de ayer, por ejemplo, se presentó confrontación en el municipio de Suárez. Entonces es constante las confrontaciones, los hostigamientos, los enfrentamientos que se presentan en el departamento del Cauca. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el fortalecimiento a nuestra fuerza pública, el fortalecimiento con herramientas tecnológicas, más pie de fuerza, movilidad en motos, en carros blindados que se puedan movilizar y puedan llegar a los sitios y contener este conflicto armado. Pero además de eso, el llamado es para el ministro de Defensa para que rápidamente se pueda convocar en nuestro departamento un Consejo de Seguridad del nivel nacional a la cabeza del ministro de Defensa, en la articulación con gobernación del departamento, alcaldía municipal, sí. Porque si no le colocamos atención se nos está convirtiendo en un segundo Catatumbo. Secretario, y esa frase es muy grave porque estamos ante una situación de orden público supremamente delicada. Quiero hacerle una última pregunta sobre esto que usted nos dice y sobre lo que hace 3 semanas reconoció el saliente ministro de Defensa Iván Velázquez en el famoso Consejo de Ministros televisado, liderado por el presidente Petro. El ministro Velázquez termina reconociendo que no ha sido posible la intervención en el Plateado por falta de articulación del gobierno y de las diferentes entidades del Estado. Esa famosa intervención, ese anuncio que se hizo a finales del año pasado con la presencia de funcionarios del gobierno con chalecos antibalas y con cascos del ejército, ¿ha surtido efecto? ¿Hoy las cosas están mejor que antes de esa intervención? Yo creo que es importante ese término que se utiliza de la articulación, es muy importante porque a veces sí se llega con acciones, pero se llegan con acciones aisladas, no se coordina muchas veces con la misma alcaldía. Por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa se estaba avanzando en un tipo de conciertos. Creo que eso era unas acciones que se tenían, los desarrollaron o lo querían desarrollar en el corregimiento del Plateado. Pero terminaron víctimas de atentados incluso algunos artistas y tuvieron que suspender esas actuaciones. Quiero decir lo siguiente, sí. Estas son unas acciones que las diseñaron desde el Ministerio de Defensa, pero no las articularon ni con el gobierno departamental ni con los gobiernos municipales. Entonces, por consiguiente, pues fue un fracaso. No generaron el impacto que era el de crear confianza entre la institucionalidad y la comunidad, acercar al Estado hacia la comunidad. Eso no generó el impacto. Entonces le hemos hecho un llamado
en una última reunión que sostuvimos con la viceministra de Defensa, que cualquier acción que se vaya a traer al departamento del Cauca se necesita que antes de llegar se articule con el gobierno departamental, municipal y las comunidades, y cualquier acción que sea trazada con la opinión de la gente, pues para que precisamente eso pueda funcionar. Y lo segundo es que podemos avanzar en las acciones militares, pero también se necesita que el alto comisionado para la paz venga a nuestro departamento del Cauca, porque está ausente, que pueda estar en nuestro departamento, se pueda establecer un tipo de diálogos con las comunidades, autoridades indígenas, campesinas, afro, alcaldes, la gobernación, a ver de qué manera entre todos podemos articular, trabajar en equipo y podamos buscar otras acciones diferentes a la militar y podamos desescalar el conflicto armado en nuestro departamento. Doctor Hurtado, gracias y mucha suerte en el departamento del Cauca, en especial en esa zona, en Morales, que es el epicentro de estos atentados terroristas desafortunados. Gracias, secretario, muy amable. A usted, muchas gracias. Toque de queda, ley seca y no hay clases para los niños en esa zona del occidente de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Patos al agua puede llamarse la película por cuenta de todos los movimientos que se han venido dando de cara a las próximas elecciones. Algunos salen del gabinete con miras a las elecciones del 2026. Uno de ellos, que tiene prácticamente decidido que se va del Departamento de Prosperidad Social, es Gustavo Bolívar, uno de los escuderos más cercanos al presidente Gustavo Petro y quien confirmó en las últimas horas que presentó su renuncia protocolaria el pasado 10 de febrero, pero que no ha podido hablar con el presidente para saber si se queda o se va. Él quiere irse, quiere hacer política, quiere hacer el ejercicio de aspirar a la presidencia, pero tiene una diferencia de fondo con el presidente Petro, y eso podría enredar su precandidatura por el pacto histórico. Y es que Bolívar ha sido un fundamentalista en contra de la corrupción, no transige con personas que han tenido cuestionamientos o con politiqueros que pueden ser denominados de esa forma o políticos tradicionales. Él, por ejemplo, fue muy crítico con la llegada de Armando Benedetti. Colombia se abstuvo de votar en la sesión del Consejo de Naciones Unidas, en donde se estaba decidiendo una resolución de condena contra Rusia. Colombia no quiso votar contra Rusia y Estados Unidos en esa misma votación terminó dándole la espalda a sus aliados históricos. Al tiempo estaba reunido en Washington el presidente Trump de los Estados Unidos con el presidente Macron de Francia, intentando alguna clase de acercamiento alrededor de cómo se acaba la guerra, la invasión en realidad de Rusia a Ucrania. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, Estados Unidos se pone del lado de Rusia y China y en contra de Ucrania en Naciones Unidas. Así están titulando medios como el Wall Street Journal esta mañana, luego de lo que fue la jornada de ayer en Naciones Unidas, que en efecto fue la oficialización en un escenario diplomático de la ruptura de Washington con Europa y Ucrania y su acercamiento a Rusia. Fueron en total 3 resoluciones y bien se puede decir que en todas la administración Trump coincidió con la postura del Kremlin. La primera era una resolución presentada por la Unión Europea y Ucrania condenando la agresión contra Ucrania. Estados Unidos votó en contra junto al gobierno de Putin por no estar de acuerdo con que se colocara ese término, agresión, en el texto. Luego Estados Unidos terminó absteniéndose en el voto de una resolución que ellos mismos habían presentado. El problema es que el texto final del proyecto fue modificado porque introdujeron una serie de enmiendas que endurecieron el lenguaje y ya se hablaba de invasión y agresión, por eso la administración Trump terminó sin apoyar su propio texto. Y hay que decir que al menos en esta última votación coincidieron con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Colombia se abstuvo en las 2 votaciones que mencionamos, una posición que, por ejemplo, compartimos con gobiernos que son ideológicamente opuestos al del presidente Petro, como el de Nayib Bukele en El Salvador o el de Javier Milei en Argentina. Colombia explicó su posición, lo hizo la embajadora Leonor Salavata, quien en tono diplomático dejó ver que le parece que las resoluciones estaban dejando por fuera alguna de las partes en la guerra. Colombia se opone a cualquier intento de excluir a una de las partes involucradas en la guerra de los procesos de negociación encaminados a dar una respuesta definitiva al conflicto.
bajo el entendido de que solo la participación de las dos partes podrá traer consigo una paz justa y duradera. De igual forma, se abstiene de apoyar la resolución. No fue sino hasta más tarde, en otro escenario en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando Estados Unidos finalmente logró la aprobación del texto que quería, que no habla de invasión, no habla de agresión, ni tampoco condena a Rusia, solo hace un llamado a las partes a que haya un fin rápido a la guerra y que pueda haber una paz estable. Texto que China y Rusia respaldaron, pero que Francia y Reino Unido se abstuvieron de votar. Esta mañana acaba de destacar que el Kremlin está celebrando la nueva postura de Estados Unidos. Mientras se adelantaba esta votación en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, aquí en Washington avanzaba una reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A ambos se les vio bastante amigables, intercambiando sonrisas, abrazos, apretones de manos, pero el mensaje de Macron, quien llegó aquí a Washington tratando de aproximar a Estados Unidos a la postura de Europa y de Ucrania, es que el continente europeo quiere la paz para Ucrania, pero sin capitulaciones. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent. Queremos la paz, pero queremos una paz sin capitulaciones para Ucrania, donde haya garantías de seguridad, un proceso de negociación para Estados Unidos, por ejemplo, para el acuerdo de minerales críticos o tierras raras, como lo ha llamado el presidente Donald Trump. Era lo que decía el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que Europa está dispuesto a garantizar la seguridad de Ucrania, particularmente con el envío de tropas para misiones de mantenimiento de paz en territorio ucraniano, que busca que Estados Unidos apoye estas tropas, quizás con efectivos estadounidenses, pero al presidente Trump no se le vio muy convencido en ese sentido. Lo que sí dijo es que ya en las conversaciones que ha sostenido con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Putin estaría o no tendría problema con la llegada de tropas europeas a suelo ucraniano. También dijo que espera que ya sea esta semana o la próxima semana, el presidente Volodymyr Zelensky visite la Casa Blanca para firmar ese acuerdo sobre minerales críticos y que se pueda avanzar con el establecimiento de un cese al fuego y de un acuerdo de paz. Coincidieron en esto tanto el presidente Trump como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que creen que se puede llegar a una paz o por lo menos a un acuerdo inicial en las próximas semanas. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y efectivamente ese sería el siguiente paso. Zelensky, el presidente de Ucrania, encontrándose en Washington con el presidente Trump para acordar los términos de ese acuerdo o de esa capitulación, que coincide todo esto con los 3 años de la invasión. Desde Europa, sobre Ucrania, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que es terminado esa celebración, esa conmemoración de los 3 años de guerra, esa guerra de resistencia que ha sostenido Ucrania para frenar la invasión rusa, y durante todo el tiempo el presidente Volodymyr Zelensky estaba con cara de angustia, lo estaba pasando mal. Luego publicó un mensaje en Twitter diciendo que estaba orgulloso del heroísmo absoluto demostrado por el pueblo ucraniano al resistir 3 años de agresión rusa no provocada, dice, 3 años